Saludos, querido compañero. Para mí es un placer. De quien les habla, Jorge Modesto Báez Cordero. En esta ocasión, hacerle una breve exposición sobre lo que son los componentes tecnológicos de la IDE del Ecuador. Una asignación más de nuestro querido maestro Gregorio Antonio Rosario Michel, catedrático de la materia Infraestructura de Datos Espaciales. Entonces, en esta ocasión vamos a iniciar hablando de lo que es el hardware de esta infraestructura de datos espaciales del país Ecuador. La infraestructura de datos espaciales de Ecuador consiste en una serie de componentes tecnológicos que permiten la gestión, almacenamiento, análisis y distribución de datos geoespaciales de manera eficiente y accesible. A continuación, describo algunos de los componentes tecnológicos típicos que forman parte de la IDE ecuatoriana. Iniciamos con lo que es el hardware. La infraestructura ecuatoriana de datos espaciales está compuesta por una serie de componentes que trabajan juntos para recopilar, procesar, almacenar y distribuir datos espaciales. El hardware utilizado en esta infraestructura varía dependiendo del componente específico, pero en general se pueden identificar los siguientes tipos de hardware. Entonces tenemos en primer lugar lo que son los sensores espaciales. Los sensores espaciales son dispositivos que capturan imagen o mediciones de la superficie terrestre desde el espacio. Algunos de los sensores espaciales más comunes utilizados en el Ecuador incluyen satélites de observación de la Tierra. Estos satélites orbitan la Tierra y capturan imágenes de alta resolución de la superficie terrestre. Algunos ejemplos de satélites de observación de la Tierra que se utilizan en Ecuador incluyen Landsat, Sentinel-2 y Spot. Sensores LIDAR. Los sensores LIDAR emiten pulsos de luz láser y miden el tiempo que tarda la luz en llegar a la superficie terrestre y regresar. Esta información se utiliza para crear modelos tridimensionales de la superficie terrestre. Eso es lo que podemos ver, lo que está realizando el dron que se ve en la imagen acá en la derecha. También tenemos lo que son los sensores SAR. Los sensores SAR emiten pulsos de microondas y miden la intensidad de la señal reflejada por la superficie terrestre. Esta información se utiliza para crear imágenes de la superficie terrestre que pueden penetrar la cubierta vegetal y las nubes. ¿Qué es lo que se ve igual acá también en esta imagen? En la derecha vemos como el satélite o el dispositivo que está en el exterior del globo terráqueo emite una señal que esta se dirige hacia el globo terráqueo y luego es regresar al dispositivo. Entonces, un ejemplo del uso de los sensores en lo que son la infraestructura de datos espaciales como componente tecnológico es el Instituto Geográfico Militar, IGM de Ecuador, utiliza el sensor Lanza 8 para capturar imágenes de alta resolución de la superficie terrestre. Entonces, tenemos también lo que son las computadoras. Las computadoras se utilizan para procesar los datos espaciales recopilados por los sensores. Las computadoras utilizadas en la infraestructura ecuatoriana de datos espaciales varían en tamaño y potencia, dependiendo de las tareas específicas que se deben realizar. Algunas de las tareas de procesamiento de datos espaciales más comunes incluyen calibración y corrección, procesamiento de imágenes y análisis espacial. Eh, Tenemos también lo que es el almacenamiento de los datos. Los datos espaciales deben almacenarse de manera segura y eficiente para que puedan accederse y utilizarse fácilmente. Los sistemas de almacenamiento de datos utilizados en la infraestructura ecuatoriana de datos espaciales varían en tamaño y capacidad dependiendo de la cantidad de datos que se deben almacenar. Algunos de los sistemas de almacenamiento de datos más comunes incluyen discos duros, unidades de datos sólidos, SSD, que es una de las unidades de almacenamiento utilizado en la actualidad. Tenemos también lo que son los almacenamientos en las nubes, que es una de las más seguras, ya que no se corre el riesgo de que el dispositivo se estropee. Bueno, ya pasamos con el siguiente componente, que son los software.
La infraestructura ecuatoriana de datos espaciales utiliza un conjunto de software libre y comercial para gestionar, procesar, almacenar y distribuir y analizar datos geoespaciales. El software específico varía según la función particular de cada componente de la IDE ecuatoriana. A continuación se presenta un resumen general de algunos de los tipos de software más común utilizados. Aquí lo que son los diferentes software, yo lo he dividido por diferentes renglones. Primer renglón he colocado gestión de datos geoespaciales. En primer lugar tenemos que son lo que es el GeoServer, un servidor web de código abierto que permite publicar y compartir datos geoespaciales en diversas formas, en diversos formatos estándar. PostgreSQL o PostGIS, un sistema de gestión de bases de datos relacionales de código abierto con extensiones espaciales para almacenar, consultar y analizar datos espaciales. GeoNetwork, un catálogo de metadatos de código abierto que facilita la organización, búsqueda y descubrimiento de recursos geoespaciales. Un ejemplo de esto tenemos que cuando incursionamos en lo que es la infraestructura, en el geoportal de la infraestructura de datos espaciales del Ecuador, en la parte de metadatos, vemos aquí lo que es el GeoNetwork. Entonces, aquí ven las diferentes opciones que nos dan para de metadatos, o sea, los diferentes tópicos, las diferentes capas. Entonces también nos da la opción de un buscador donde podemos hacer una búsqueda de la información específica que estamos buscando, que ahí es donde entra lo que llamamos el GeoNetwork. Entonces, el siguiente renglón es el procesamiento de datos espaciales. Tenemos la herramienta o el software llamado QGIS, un software GIS de escritorio de código abierto para visualizar, editar y analizar, crear mapas a partir de datos geoespaciales. Luego tenemos lo que es el GDAR o GDAR o ORG, perdón, OOGR. Son bibliotecas de códigos abiertos para la traducción entre diferentes formatos de datos espaciales. Luego tenemos lo que es el GrassGIS, un software GIS modular y potente de código abierto que ofrece una amplia gama de herramientas para el procesamiento de datos geoespaciales. Tenemos el siguiente renglón que es la visualización de datos geoespaciales, que tenemos como primera herramienta tenemos lo que es el Leaflet, una biblioteca de JavaScript de código abierto para crear mapas interactivos web. Tenemos lo que es OpenLayer, una biblioteca de JavaScript de código abierto para crear y desplegar aplicaciones web geoespaciales ricas en funciones. Tenemos lo que es Mapbox GLJS, una biblioteca de JavaScript de código abierto para crear mapas dinámicos e interactivos. Aquí es donde, en este renglón es donde entra lo que son mayormente las aplicaciones móviles que utilizamos normalmente en nuestros dispositivos móviles para lo que es la visualización de datos geoespaciales. Entonces, tenemos el siguiente renglón que es el análisis de datos geoespaciales. Tenemos lo que es, en primer lugar, tenemos el software llamado Python, un lenguaje que es un lenguaje de programación de uso general con una amplia gama de bibliotecas para el análisis y la ciencia de datos geoespaciales. Luego tenemos lo que es el SPSS, un software comercial de análisis estadístico utilizado para analizar datos geoespaciales. Entonces, seguimos con el siguiente renglón que son software adicionales. Tenemos el software ArcGIS, que aunque aquí lo colocamos como software adicional, es uno de los software más utilizados en el mundo. Recuerdo que en una de las asignaturas cursadas en esta nivelación, que es la sistema de información geográfico, en esa materia se nos imparte principalmente con lo que es este software, ArcGIS, que es un conjunto de software SIF comercial de Esri que ofrece una amplia gama de herramientas para la recopilación, procesamiento, análisis y visualización de datos geoespaciales.
Tenemos por último Erdas Imaging, un software comercial de procesamiento de imágenes de Hexagon Geosystem, que ofrece herramientas para la manipulación, análisis y clasificación de imágenes geoespaciales. Entonces, es importante destacar que este listado no es definitivo, ya que las herramientas que se han mencionado acá varían según las necesidades y proyectos que cada institución esté llevando a cabo. Y es importante también destacar que el gobierno de Ecuador promueve el uso del software libre y de código abierto. Entonces, algunas de estas aplicaciones que hemos mencionado acá la podemos utilizar principalmente, por ejemplo, cuando entramos al Geoportal y queremos descargar cualquiera de los mapas que se presentan dentro de Geoportal, tenemos la opción de descargarlo en diferentes formatos. Pero uno de los formatos, que es el comprimido, cuando descargamos este formato, se descargan una serie de layers que podemos utilizar con algunas de estas herramientas que mencionamos anteriormente, principalmente como el QGIS y ArcGIS. Entonces, eso es todo. Muchas gracias.